Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablarles sobre el enfoque neuroafirmativo. Pero para poder hablar de este tenemos que hacer un paso previo y hablar del modelo médico estándar o también llamado modelo de la patología. En este modelo, la discapacidad en general y el autismo en particular, las neurodivergencias, son vistas como anormalidades, en el sentido de que se desvían de lo que debería ser, de la media y de lo establecido. Y en tanto que son vistos como anormalidades, dicho sea de paso, es una palabra que se repite frecuentemente en el manual diagnóstico DSM-5R para hablar de características autistas, anormalidad. Pues bien, si son vistas de esta manera, las características autistas van a ser vistas como deficiencias, como deficitarias respecto del modelo que yo consigne como normal, es decir, el desarrollo neurotípico. En el modelo médico estándar, estas deficiencias intentan ser reparadas. Se intenta que la persona sea rehabilitada mediante una suerte de prótesis, en el caso de la neurodivergencia, prótesis en sus usos, costumbres, de manera mental, que hagan que se normalice lo más posible, que se parezca lo más posible a aquel ideal neurotípico de lo que debería ser. Esto se ve claramente en enfoques de terapia conductual tipo el ABA, el modelo Denver, por ejemplo, que lo que intentan, bajo la premisa de lograr una funcionalidad mayor, como si los seres humanos fuésemos máquinas, esa persona pueda hacer, producir, acercarse a lo neurotípico, lograr determinado tipo de independencia tratando de calcar las formas típicas de interacción o de funcionamiento cognitivo mental. Pues bien, este tipo de enfoques rehabilitadores que pueden tener alguna ventaja o ventajas en el caso de la discapacidad física, por ejemplo, en la creación de prótesis especiales para suplir ciertos miembros que han desaparecido, eh, en el terreno de lo mental, en el terreno de la neurodivergencia, no se da de la misma manera. Terapias conductuales, toda forma de normalización indiscriminada, lo que va a hacer es llevar a la persona autista, en este caso, a la exposición a grandes dosis de estrés, a la invalidación crónica de su manera de ser, al sentimiento de frustración y desesperanza, a la mella constante a su autoestima y en muchos casos hacia formas de trauma complejo. Pues bien, frente a eso, desde la neurodiversidad, desde el paradigma de la neurodiversidad, afirmamos que todos tenemos cerebros diferentes, pero estos cerebros se agrupan según determinadas características, según ciertos aires de familia. Entonces tenemos un cerebro o un tipo de cerebro al que llamamos neurotípico, que es el mayoritario, y otros neurotipos, otras formas de neurodesarrollo no típicas o atípicas, en las cuales está el autismo. La diferencia es que el paradigma de la neurodiversidad postula que esta diferencia cerebral, esta diferencia de cerebros, así como en la biodiversidad existen muchas especies y cada una cumple un rol establecido, en la neurodiversidad, estos diversos tipos de cerebro también tienen una razón de ser, de estar, y que son valiosos en sí mismos. Toda vida es valiosa en sí misma por el simple hecho de expresarse, por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de existir. Esa es la visión fundamental del paradigma de la neurodiversidad. Y que si consideramos esto, las características de un neurotipo no van a ser vistas como
deficitarias, sino van a ser vistas como competencias. Este neurotipo, la expresión del neurotipo autista, por ejemplo, con sus grandes capacidades de hiperfoco, de atención al detalle, de búsqueda de patrones, de hipersistematización, supone una gran dosis de creatividad, supone talento que no se encuentra en otros neurotipos y que si estimulamos adecuadamente ello, podemos lograr, en primer lugar, el bienestar de la persona, porque cuando uno hace las cosas por las cuales uno siente pasión, uno se siente realizado. Entonces, en primer lugar, estimular esos talentos, esas características del neurotipo autista, logran un bienestar y una sensación que revierte positivamente en la autoestima y en el autoconcepto. Ahora bien, esto no niega que pueda haber dificultades, que puedan haber discapacidades, que hayan impedimentos, porque desde el punto de vista autista, nuestra forma de procesar eso que puede ser un talento también es un impedimento en una sociedad que produce de determinada manera y que exige que todos produzcamos de una forma típica. Nuestra sensorialidad también es un impedimento para entornos que no están adaptados a una mayor reactividad de nuestros sentidos a ciertos estímulos. Afectivamente, nuestra manera de sentir y de expresar nuestro afecto también es cuestionada muchas veces. Entonces hay discapacidad también en el autismo. Y el paradigma de la neurodiversidad no niega que existan esos impedimentos que se transforman en discapacidades, no existan que hay diversidad de necesidades de apoyo dentro del espectro autista. Lo que señala el paradigma de la neurodiversidad es que para dar ese tipo de apoyos, para lograr hacer los ajustes, para minimizar el efecto discapacitante de los impedimentos dentro de la sociedad, no necesitamos patologizar a la persona. No necesitamos señalarlo como alguien que debe ser rehabilitado. No necesitamos señalar que es un anormal. No necesitamos levantar prejuicios que vayan en contra de su dignidad. Un enfoque neuroafirmativo, entonces, es aquel que reconceptualiza el autismo, en este caso, no viéndolo como un trastorno, no viéndolo como una enfermedad, no viéndolo como una normalidad, sino como una condición de vida que se asocia a un neurotipo distinto, a un neurodesarrollo atípico, que se niega el enfoque neuroafirmativo a patologizar la vida autista, porque patologizar la vida autista tiene que ver con negar de alguna manera el valor de la vida. Hace unos días he escrito un artículo sobre el filicidio en el autismo, es decir, cuidadores, padres que matan a sus hijos autistas y como justificante muchas veces ponen el hecho de que estaban muy estresados, las carencias económicas, la falta de apoyo del Estado, que su hijo se deterioraba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que hayan una tasa mucho mayor de filicidios en la población discapacitada y que dentro de la población discapacitada hay una tasa mucho mayor de filicidios de autistas respecto de la población normal, tiene que ver con el hecho de que la vida del discapacitado, la vida del autista es considerada como menos válida. Y esto tiene que ver con que si yo pienso que el autismo es una tragedia, pienso que el autismo es un trastorno, pienso que el autismo es una enfermedad, una carga incurable, entonces, claro, también puedo relativizar el valor de esa vida. Entonces, un enfoque neuroafirmativo va a afirmar las características, tanto del talento autista, que afirmándolas van a revertir en el bienestar de la persona, en primer lugar, y en segundo lugar, de la sociedad y de la cultura en general. Pero también va a buscar los apoyos sin patologizar para esa persona.
Rechaza el enfoque neuroafirmativo, evidentemente, terapias conductuales tipo ABA. Rechaza también que un autista deba camuflar, deba comportarse como un neurotípico. No quiere decir que un autista no aprenda cómo se comportan los neurotípicos. No quiere decir que un autista no conozca las habilidades sociales neurotípicas. Debe conocerlas, sobre todo como un factor de autocuidado, para saber cómo se comportan los neurotípicos y poder de alguna manera interactuar con quienes son la mayoría, pero sin negar que sus formas de interacción, las formas de interacción de nosotros los autistas, son válidas también. Son válidas y no son versiones dañadas de la forma de interacción del neurotípico. Reconoce, digamos, el enfoque neuroafirmativo de que el punto central dentro de las intervenciones, dentro de las conceptualizaciones sobre el autismo, es la propia voz autista. Los autistas somos quienes sabemos qué es lo mejor para nosotros. Entonces, un enfoque neuroafirmativo lo que va a hacer principalmente es respetar la vida autista, la cultura autista, las concepciones autistas sobre el autismo, para afirmar las características en cuanto al talento, para dar los apoyos y ajustes sin patologizar, sin centrarse, ojo, en el tema de que, ese es el talento autista, entonces los autistas tienen que producir así. No. Afirmar el talento autista es en pro del bienestar de la persona, no de una manera productivista más, no creyendo que la persona vale por lo que hace, sino poder, mientras la persona se pueda expresar, mientras el autista pueda expresar su ser autista, va a tener un bienestar. Y eso es lo que nos importa. Si después redunda a favor de la sociedad, ese es un tema secundario. Entonces, el enfoque neuroafirmativo lo que va a buscar es el bienestar del neurodivergente, el bienestar del autista, trasciende el modelo de la patología, trasciende la idea de la discapacidad como algo dañino, para afirmar lo valioso de la diversidad cuando podemos actuar con empatía y cuando nos atrevemos a conocer a nosotros. Esto es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy, y con ustedes será la próxima semana.